Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es dar continuidad a lo que estábamos viendo la anterior sesión, ¿no? La anterior sesión ya habíamos empezado con la parte de circuitos polifásicos, ¿no? Entonces habíamos visto dos formas de representación. Una de ellas es la estrella y la otra es la delta, ¿no es cierto? Cada una con sus respectivas ecuaciones. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, bueno, básicamente lo mismo, pero con combinaciones de carga, ¿no? En los anteriores ejercicios, bueno, estábamos tomando como una carga única, entonces ahora lo vamos a ver con un poco más detalle, viendo las posibles combinaciones que puede haber, como por ejemplo estrella estrella, estrella delta y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, vamos a ver dos modelos el día de hoy. La siguiente sesión vamos a ver otros dos modelos y vamos a complementar un poquito la parte de lo que habíamos visto de factor de potencia, considerando ahora lo que es la corrección del factor de potencia. Y bueno, la siguiente semana básicamente ya es la última clase. Entonces, el lunes estaríamos terminando de avanzar y el día jueves van a tener el último cuestionario, ¿ya? Por otra parte, el cuestionario de hoy día ya está en la plataforma. A ver, les voy a compartir un ratito la pantalla. Ahí está. Ya está en la plataforma. Ya, entonces, tienen por un lado acá el cuestionario, ¿no? Esta, que vendría a ser la actividad número 7, circuitos polifásicos, que se va a habilitar a partir de las 8 y se va a mantener hasta las 9:30, ¿no? Del día de hoy. Tienen, en este caso van a tener 30 minutitos, si no estoy mal, o 40, para realizar el cuestionario, ¿no? Entonces, bueno, esto de acá no está bien, va a estar solamente hasta las 9:30, no hasta las 10, ¿ya? Entonces, tienen un pequeño cuestionario, tienen entre preguntas teóricas, las preguntas que habíamos visto la anterior vez que corresponden a una autoevaluación, ¿no? Eso también está entrando. Y tienen un solo ejercicio, ¿no? Pero un solo ejercicio que les está pidiendo varias cositas. Entonces van a leer exactamente qué es lo que les está pidiendo, ¿ya? Y este es el cuestionario que tienen para hoy. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es esta parte, ¿no? Lo que son los tipos de conexionado en circuitos polifásicos. Entonces, estamos viendo ahorita las variedades que hay en estos tipos de circuitos. Vamos a empezar con este de acá, con este tipo de sistema, con esta combinación que es estrella-estrella, ¿no? Entonces aquí nos está dando una muestra, ¿no? De lo que vendría a ser la parte del generador de energía eléctrica y esto vendría a ser nuestra carga, ¿ya? Podríamos tener el generador de energía eléctrica y podríamos tener un motor trifásico aquí acoplado. En este momento estamos asumiendo una carga balanceada, ¿ya? Y hemos visto qué quería decir la carga balanceada. Entonces, en este momento estamos viendo acá una carga balanceada. Estamos asumiendo que esto de aquí está balanceado, ¿ya? Por otra parte, no solamente esto se podría conectar al generador, podríamos tener distintos tipos de cargas independientes, ¿no? Podría ser, por ejemplo, la parte de iluminación, podríamos tener algún calentador o como aquí nos está indicando, algún compresor de aire acondicionado, ¿no? Entonces estamos teniendo tres cargas de distintos tipos de uso, pero considerando nuevamente que las cargas estén balanceadas. Es algo bastante interesante, siempre hablamos de cargas balanceadas. Cuando uno realiza el armado de algún tablero para algún edificio, para algún domicilio, busca casi lo mismo, ¿no? O sea, las cargas que nosotros estamos usando, nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro tablerito, buscamos que cada una de las cargas, cada uno de los circuitos que estamos contemplando dentro del tablero, sea balanceado, ¿ya? Y bueno, aquí no es la excepción, solo que acá no estamos viendo cómo se balancea, sino directamente estamos asumiendo que esto ya está balanceado, ¿no? Las cargas están equilibradas. Se recibe esos dos nombres, se le puede decir balanceado o se le puede decir equilibrado, ¿ya? Entonces, pasa algo interesante, ¿no? Estamos viendo acá las corrientes de fase, ¿no? Las corrientes de fase, estamos viendo las corrientes de línea y las corrientes de carga, ¿no? En este caso, miren, pasa algo particular. Bueno, en este caso que estamos viendo estrella-estrella,
la corriente de fase es igual a la corriente de línea y es igual a la corriente de la carga. ¿Ya? Algo también bastante interesante que está pasando acá es el tema del voltaje, ¿no? Yo tengo acá mi voltaje de fase, tengo acá mi voltaje de carga. Entonces, el voltaje de fase, según lo que está indicando acá, el voltaje que tenemos de este lado es igual al voltaje que tenemos de este lado. ¿Ya? Esto pasa con los circuitos que son estrella-estrella. Entonces, yo tengo acá mi generador de energía eléctrica que está en estrella y aquí tenemos nuestras cargas, ¿no? Que también están en estrella y que aparte están balanceadas. Tenemos por una parte aquí un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo, tenemos el voltaje de fase para cada una de las fases. No se olviden que cuando hablamos del voltaje de fase sabemos que hay un desfase de 120 grados, ¿no? De una con respecto a la otra. Pero cuando nosotros llevamos esto al diagrama fasorial, esto de acá, queda más o menos de esta manera. Entonces tenemos una bobina de este lado, tenemos una bobina de este otro lado de acá, perdón. Tenemos la otra bobina de este lado. Entonces, ahí está. Esto es en el diagrama fasorial, ¿no? Entonces, tenemos esto de acá que está a 0 grados. Este de acá que está a 120 grados positivo. Y este de acá estaría a 120 grados negativo, ¿no? Entonces está pasando eso. De tal forma que aquí nosotros tenemos 0 grados, 120 grados y menos 120 grados. ¿Ya? Lo que nos está pidiendo ahorita para este ejercicio es, hay que determinar cada una de las corrientes de carga. La corriente de carga en este punto, en este punto, en este punto. Después de eso hay que determinar la corriente de línea y después la corriente de fase, ¿no? Las corrientes que estamos viendo acá como IL1, IL2, IL3 y las corrientes de fase, ¿no? La corriente que está viniendo por acá, la corriente que está viniendo por acá y la que está viniendo por acá. Posteriormente nos está pidiendo determinar la corriente neutra. ¿Qué quiere decir la corriente neutra? Nos está pidiendo determinar si el circuito está o no está balanceado, ¿ya? Entonces también nos está pidiendo eso. Y aparte nos está pidiendo cada voltaje de carga, los voltajes que estamos viendo acá. ¿Ya? Tomando en consideración esos detalles, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, esto un poquito más pequeño lo vamos a hacer. Y bueno, tengo acá lo que vendría a ser la pizarrita, ¿no? Entonces tenemos acá el ejercicio, vamos a aumentar un poquito más el tamaño para que se pueda ver. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces lo primero que nos está pidiendo ahorita en este momento es la corriente de carga, el inciso que estamos viendo acá. Perdón. Nos está pidiendo la corriente de carga, ¿ya? Entonces, para la corriente de carga, lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos el voltaje, tenemos acá los valores de las impedancias, ¿no? La impedancia ZB, la impedancia ZA y la impedancia ZC. Entonces tenemos los valores de las impedancias, ¿ya? Recordamos la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a corriente o corriente por resistencia. Entonces la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. En nuestro caso, en este caso en particular, la impedancia, ¿ya? Entonces, en este momento estamos viendo lo que vendría a ser nuestro ejemplo 1, ¿sí? Estamos viendo el ejemplo 1. Muy bien, entonces tenemos el ejemplo 1. En el ejemplo 1 habíamos dicho, vamos a utilizar la ecuación que indica que la corriente es igual a el voltaje y en este caso la impedancia. Voltaje sobre la impedancia, ¿ya? Para el primer caso, ¿no? Estamos viendo el caso de acá, el caso de la fase A, ¿no? En el caso de la fase A y ZA, vamos a tener la corriente. No se olviden que hace un momento habíamos planteado que en este caso en particular de estrella-estrella, la corriente de fase es igual a la corriente de línea y es igual a la corriente de carga. Entonces, la corriente de fase que vamos a tener aquí, esto va a ser θ A. Esto es de la fase A. Va a ser igual a la corriente, esto está un poquito más abajo, a este de acá, va a ser igual a la corriente de línea, IL1.
y va a ser igual a la corriente de la carga, a la IZA. Y todo esto va a ser igual al voltaje dividido entre la impedancia de la carga A. ¿Ya? Entonces, vamos a tener acá el voltaje que es 120 con un ángulo de 0 grados dividido entre 22.4 es la impedancia que tiene un ángulo de 26.6, ¿no? Muy bien, vamos a hacer la división. Tenemos acá 120 dividido entre 22.4. Entonces eso me da un valor de 5.36, ¿no? Me da un valor de 5.36. Entonces vamos a tener acá que el I en la fase A es igual al I de la línea 1 y es igual al I de la carga, ¿no? El I de la carga para nosotros era el ZA, ¿no es cierto? Entonces, esto es igual a 5.36. Entonces tenemos acá 5.36, ¿no? 5.36 con un ángulo de, esto era 26.6, es 0 menos 26.6. Entonces vamos a tener acá un ángulo de menos 26.6 grados. ¿Ya? Y esto está en amperios. Exactamente lo mismo va a pasar con la otra línea, ¿no? Con la otra corriente. Con esto de acá, por si acaso, estamos resolviendo prácticamente tres incisos, ¿no? La corriente de carga, la corriente de línea y la corriente de fase, ¿sí? Con esta igualdad que estamos viendo ahorita acá, estamos determinando el inciso A, el inciso B y el inciso C. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo deberíamos hacer para las otras, ¿no? A ver. Exactamente lo mismo deberíamos hacer para las otras. Entonces, vamos a tener, esto era para el A. Ahora vamos a tener para la corriente de la fase B. De la fase B estamos hablando de acá. Esto de acá vendría a ser la línea 2. Entonces esto va a ser igual a IL2. Y esto va a ser para la carga ZB, ¿no? Entonces igual a la corriente de IZB. Acá vamos a tener el voltaje que tenemos aquí en la fase. El voltaje que tenemos aquí en la fase es de 120 con un ángulo de 120 grados. Entonces acá tenemos 120 con un ángulo de 120 grados dividido entre el valor de la impedancia de la carga ZB. Entonces tenemos acá 22.4 con un ángulo de 26.6, ¿no? 26.6. Entonces, todo esto va a ser igual a, bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? Es 120 dividido entre 22.4 es 5.36, ¿no? Entonces tenemos acá 5.36. Y esto de acá tiene un ángulo de 120 menos 26.6. Entonces 120 menos 26.6 tenemos 93.4. Positivo, ¿no? Entonces tenemos acá 93.4 grados. Entonces tenemos aquí por una parte una de las corrientes y aquí tenemos la otra. ¿Ya? Nos faltaría la última, ¿no? Para la fase C. Entonces tenemos aquí I. Esto de acá es para la fase C. La fase C va a ser igual. La fase C está de este lado, entonces está viniendo por acá. Va a ser igual a la corriente de la línea 3 y esto va a ser igual a la corriente de la carga de la impedancia ZC, ¿no? Entonces aquí vamos a tener I igual a o IZC, ¿no? Esto va a ser igual a 120 voltios con un ángulo de, si me fijo bien aquí la carga, es 120 con un ángulo de menos 120 grados, ¿no? Entonces, aquí tenemos menos 120 grados. Y esto dividido entre el valor de la impedancia de la carga ZC. Entonces, tenemos acá 22.4 con un ángulo de 26.6 grados.
Muy bien. Entonces, aquí el valor de la corriente, miren, es 120 entre 22.4. Esto era 5.36, si no estoy mal. Lo que nos había salido en los otros, si está bien, es 5.36. Y esto de acá tiene un ángulo de menos 120 menos 26.6. Entonces tengo ahorita 146.6 negativo. Entonces tendría acá menos 146.6 grados, ¿no? Con eso tendríamos el valor de las tres corrientes. Lo que debemos hacer ahora es determinar lo que nos está pidiendo acá, que vendría a ser la corriente neutra. Esto de acá, la corriente neutra. Entonces, la corriente neutra se refiere a, hay que determinar si esto está o no está balanceado, ¿no? ¿Y cómo determinamos nosotros si está o no está balanceado? Hay que hacer la sumatoria de corrientes. Y la suma de corrientes tiene que ser igual a 0, ¿ya? De tal manera que tenemos acá el I de la carga ZA, tenemos el I de la carga ZB, tenemos el I de la carga ZC, ¿no? Entonces, el I de la carga ZA es 5.36 y esto de acá tiene un ángulo de menos 26.6, si no estoy mal, menos 26.6. La otra es de 93.4 positivo, 93, este es positivo, 93.4 positivo, y la otra era de 100 negativo, 146.6. No sé si estoy bien. Sí, está bien. Entonces tenemos estos valores de las corrientes. Les voy a dar un ratito y me van a avisar cuál es la forma rectangular de cada uno de ellos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Esto de acá lo voy a llevar a otra ventanita. Ahí está. Entonces, de esta manera aquí ustedes van a poder ver el ejercicio. Entonces, les voy a ir preguntando, ¿no? Les voy preguntando para ver cuánto les ha salido en cada caso. Les doy unos 8 minutitos, 10 minutitos. Estos de acá hay que llevarlos a la forma rectangular porque no los podemos hacer así como están, ¿no? Pues necesariamente tenemos que llevarlos a su forma rectangular. Eso es para hacer la suma, ¿no? Ahí está.
¿Alguien ya hizo el de la corriente de la carga ZA? Este de acá. ¿Alguien ya lo hizo? Sí, Muy bien. Muy bien, Alexander. A ver, el de la carga IZA, ya. 4.79 menos 4.79 J menos J, 2.4. 2.4. Muchas gracias, Alexander. ¿Alguien más ha hecho el de la carga ZA? Sí, sí. ¿Nadie más? A ver, el de la carga IZB. Noelia, a ver, ¿de qué carga has hecho? De la... ¿Te sale el mismo valor? Sí, me sale el mismo valor. Perfecto, entonces está confirmado. Muchas gracias, Noelia. ¿Alguien ha hecho el IZB? ¿De dónde estarán sacando sus notas de autoevaluación de Yo sí, sí. 10, 10, 10? Menos, yo hice No participan. Dime, Alexander, ¿cuánto te ha salido? es equilibrado, me sale equilibrado todos los. Has hecho la suma. ¿Cuánto te sale IZB? Menos 0.32. ¿Todo? No, el rectangular de esto, ¿cuánto te sale? Menos 0.32. Menos, Todo, sumando todo me sale equilibrado. O sea, todo sería cero. Toda la corriente cero. nuevamente, ¿cuánto te sale el IZB? ¿Cuánto te ha salido? Menos 0.32 me salió. Más 5 más J 5.35. Más J 5.35. Sí. Muy bien, Alexander. IZC Menos 4.47. ya, y J Menos 2.95. menos 2, perdón, menos J 2.95. 90. Perfecto, muchas gracias, Alexander. Entonces, tenemos ya aquí, ¿no? 4.79 menos 0.32 menos 4.47, perdón, a ver otra vez, 4.79 menos 0.32 menos 4.47, 0, ¿no? En esta primera parte, esto de acá es 0, ¿sí? Esto de acá es 0. Después de eso tenemos más J, y bueno, en J tenemos 2.4 más, perdón, menos 2.4 más 5.35 más 5.35 y menos 2.95. Entonces eso también sale 0, ¿no? Está muy bien, Alexander, te ha salido bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto de acá quiere decir carga balanceada, ¿no? Esto de acá quiere decir carga balanceada. Muy bien, entonces, ¿qué nos faltaría acá? Ya tenemos el tema de la carga. Nos faltaría ver el voltaje de cada carga. No se olviden, hace un momento habíamos mencionado de que, ¿dónde está? Aquí está la pizarrita. Habíamos mencionado lo siguiente, ¿no? Habíamos indicado de que para el tema de los voltajes, estamos considerando que el voltaje, según lo que hemos visto acá arribita, aquí está. El voltaje que nosotros tenemos en la fase es igual al voltaje que tenemos en la carga, ¿no? Entonces, básicamente, los voltajes que nosotros tenemos aquí, estos voltajes, estos de acá, son, en este de acá, perdón, estos voltajes que estamos viendo acá son los voltajes de cada una de las cargas que estamos viendo, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en consideración esto, el voltaje de la carga A va a ser igual a 120 con un ángulo de 0, que eso es básicamente el voltaje de la fase A.
Después tenemos BZB, el de acá arriba, ¿no? Este de acá es igual 120 con un ángulo de 120 grados. Esto es de la fase B. Y tenemos BZC. Esto es 120 con un ángulo de menos 120, el voltaje de fase, ¿no? De la fase C. Entonces, de esta manera, miren, hemos determinado todos los parámetros que nos estaba pidiendo. ¿Ya? Muy bien, entonces con eso hemos visto un ejemplito de lo que es estrella-estrella, ¿no? Vamos a ver otro tipo de configuración, lo que estamos viendo acá como estrella-triángulo, ¿no? Estrella-delta. Entonces acá nos está mostrando una fuente conectada en Y, nuestro generador que alimenta una carga conectada en delta, ¿no? Una importante característica de esta configuración es que cada fase de carga tiene el voltaje de línea. ¿Qué quiere decir acá? BZ es igual a BL, ¿ya? BZ es igual a BL. Pero ¿qué pasa con el voltaje de fase? Con este voltaje de fase de acá. Si ustedes recuerdan, esto lo habíamos visto en la anterior clase, la anterior sesión. Esto ya es para el ejemplo 2. O sea, solamente estoy recordando lo que hemos visto en la anterior sesión. El voltaje de línea es el voltaje de fase raíz de 3, ¿no? Esta relación de acá. Es una relación que nos está faltando de este lado porque, bueno, estamos relacionando los voltajes de línea, estos voltajes de acá, con los voltajes de carga, que si ustedes se ubican, bueno, como esto está en paralelo con esto, entonces el voltaje es el mismo, ¿no? Lo que pasa con la corriente, tenemos el IL acá, la corriente de línea, tiene una relación de raíz de 3 la corriente de la carga. Entonces, la corriente de línea que tengo acá tiene la relación de la corriente, la raíz de 3, la corriente de carga que estamos viendo de estos lados, ¿no? En función de esto que nos está mencionando, tenemos un ejercicio. Acá nuevamente miren ZA igual a ZB igual a ZC. ¿Qué quiere decir eso? Cargas balanceadas, ¿no? Lo que nos está pidiendo ahorita este ejercicio es determinar los voltajes de carga y aparte de eso determinar las corrientes de carga, ¿no? Las corrientes que tenemos acá, la corriente que tenemos acá y la corriente que tenemos acá. En este caso no nos está pidiendo corriente de línea, ¿ya? Pero si nos pidiese corriente de línea tenemos esta relación. Igual, lo primero que tendría que hacer es determinar la corriente de carga para poder determinar la corriente de línea, ¿ya? De esta manera, bueno, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Entonces estamos viendo ahora otro tipo de configuración que es estrella triángulo, ¿no? Vamos a traer la pizarrita tal vez de este lado. A ver si la puedo hacer un poco más pequeña. Hasta ahí, pero igual medio que se pierde, ¿no? Ahí se nota con el ejercicio. Ay, no. Ahí está. Ahí se nota. Entonces, estamos viendo el ejemplo 2. Lo primero que nos está pidiendo acá son los voltajes de la carga y luego las corrientes de carga, ¿no? Entonces, el voltaje de carga, nosotros hemos visto, el voltaje de Z es igual al voltaje de línea. Entonces, yo tengo que determinar este voltaje de línea para poder saber el voltaje de carga. ¿Y cómo determino el voltaje de línea? A través de esta relación, ¿ya? Entonces, a través de esta relación nosotros determinamos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cada uno de los casos. Entonces, yo necesito determinar BL1, ¿no? BL1 para determinar el BZ. BL1, que va a ser igual a BZA, va a ser igual a este BL1, va a ser igual a este voltaje que nosotros estamos viendo en este momento aquí, ¿ya? Este voltaje entonces va a ser 2 kilovoltios con un ángulo de 0 grados, ¿no? Solamente que aquí hay que tener un detalle, no se olviden, hemos visto hace un momento esta relación, ¿no? El voltaje de línea es el voltaje de fase por la raíz de 3, ¿no? Entonces, el voltaje de la fase que nosotros tenemos acá, hay que multiplicarlo por la raíz de 3. Entonces vamos a tener acá 2 por raíz de 3, ¿no? Aquí hay que tener un poco de cuidado con el tema de los ángulos.
¿ya? Acá nosotros vamos a tener prácticamente un ángulo de 150. ¿De dónde sale este 150? Del desfase de 120 grados que nosotros tenemos aquí, ¿ya? No se olviden, en la anterior clase habíamos visto el tema de los desfases. Una fase empieza a 0 grados, la otra fase a 120 y la otra a menos 120, ¿no? Pero cuando nosotros vemos de forma paralela el funcionamiento de esto, trabajan al 86.6%, hemos dicho, ¿no? Entonces vienen con un adelanto de fase, por lo tanto se le añaden 30 grados. Entonces acá nosotros teníamos inicialmente 120 más los 30 va a ser 150 grados, ¿no? Por otra parte, aquí para BL2, el BL2 va a ser para, ¿dónde está? Estamos viniendo desde aquí hasta aquí. Entonces estamos para ZB, ¿no? Entonces esto va a ser para BZB, que va a ser igual a 2 raíz de 3. Y este ángulo va a ser 30 grados. Los 30 es porque en este punto el desfase es 0 grados. Entonces 0 más los 30 es 30 grados, ¿no? Finalmente tenemos el BL3, que va a ser BZC, igual a 2 raíz de 3. En este caso es menos 120 grados. Menos 120 grados más 30 grados. Vamos a tener acá menos 90 grados. ¿Ya? De esta manera tenemos los voltajes de cada una de las cargas. Entonces, BZA, BZB, BZC, ¿no? Entonces, BZA es 2 por raíz de 3. Entonces, tenemos acá 2 por raíz de 3. Esto es igual a 3.46. Entonces, tenemos acá 3.46. Este tiene un ángulo de 150 grados. Y esto está, por si acaso, en kilovoltios, ¿no? Miren, estos valores de voltaje que estamos viendo está en kilovoltios. Entonces, esto también va a estar en kilovoltios. Acá igual vamos a tener, ¿no? Como es igual 2 por raíz de 3, también vamos a tener 3,46 con un ángulo de 30 grados. Esto también en kilovoltios. Aquí igual vamos a tener 3.46 y este con un ángulo de menos 90 grados. También en kilovoltios. ¿Ya? Muy bien, hemos determinado los voltajes de carga. Ahora hay que determinar las corrientes de carga. Para las corrientes de carga, vamos a aplicar nuevamente la ley de Ohm. Vamos a tener acá un IZA, que va a ser igual al voltaje de carga de ZA, que es este voltaje que hemos hallado, que es 3.46. 3.46. No se olviden, esto está en kilovoltios. 3.46 con un ángulo de 150 grados, ¿no? Dividido entre el valor de la carga, ¿no? Aquí nosotros tenemos una carga de 100 con un ángulo de 30, ¿no? 100 con un ángulo de 30 grados. Esto está en kilovoltios, no se olviden. ¿Qué quiere decir kilovoltios? Que aquí hay un por 10 a la 3, ¿no es cierto? Entonces, el IZA, en este caso va a ser igual a 3.46, esto con exponente a la 3, dividido entre 100, ¿no? 34.6. Aquí me he comido un 0. Esto es 34.6, ¿no? Con un ángulo de 150 menos 30, esto es 120 grados, ¿no? Y esto está en amperios. Eso es el IZA. El IZB, la corriente de la carga B, va a ser el voltaje de la carga B, que es, bueno, estamos trabajando con 3.46. Y este de acá tenía un ángulo de 30 grados, ¿no? La resistencia en este caso igual, miren, es 100 con un ángulo de 30 grados. Entonces, esto va a ser igual a, no se olviden, este 3.46 igual está en kilovoltios. Es la misma división, entonces nos va a salir lo mismo, ¿no? Va a ser 34.6 con un ángulo de 0 grados. Finalmente, el IZC es el voltaje de
3.46. 3.46 con un ángulo de menos 90 grados. Y el otro es 100 con un ángulo de 30 grados. Pues acá nos va a salir, como es la misma división, lo mismo, ¿no? 34.6 con un ángulo de menos, esto va a ser menos 120 grados y esto está en amperios. ¿Sí? Esto va a estar en amperios. De esta manera hemos calculado lo que nos estaba pidiendo, ¿no? Los voltajes de carga y las corrientes de carga. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta antes de terminar. ¿Y puede volver a repetir lo último? ¿Ya? ¿Las divisiones o el cálculo de las corrientes? Sí. ¿Ya? El cálculo de las corrientes, miren. Aquí lo he hecho un poco más directo, ¿no? Pero miren, seguimos aplicando la ley de Ohm. La corriente es igual a voltaje sobre la impedancia, ¿no? Entonces... no se ve su pantalla. Ahora sí, ¿no? Entonces, estaba comentando, ¿no? Estamos aplicando todavía la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre impedancia. Entonces, aquí estamos viendo el voltaje que hemos calculado. Este voltaje, por si acaso, es de la carga ZA, ¿no? Es este voltaje que habíamos hallado, este. Y aparte de eso, estamos utilizando el valor de la resistencia, de la impedancia, mejor dicho, ¿no? Si ustedes se fijan en el ejercicio, todas las impedancias son 100 con un ángulo de 30, ¿no? Como está equilibrado, bueno, todos tienen el mismo valor, ¿ya? Entonces, hacemos la división, prácticamente de esta división ha salido esto, ¿no? Entonces, 3.46 kilovoltios, esto es por 10 a la 3. Entonces, en realidad esto terminaría siendo 3.460, ¿no? 3.460 con un ángulo de 150 dividido entre 100 con un ángulo de 30 nos sale 34.6 con un ángulo de 120 grados en amperios. Y lo mismo se está repitiendo para cada caso, ¿no? En este caso también está pasando lo mismo, ¿no? Es voltaje de la carga ZB, esto es con un ángulo de 30, que es lo que habíamos determinado acá, el voltaje de ZB, 3.46 con un ángulo de 30. Entonces tenemos aquí el valor del voltaje y tenemos el valor aquí de la impedancia de la carga ZB, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? La división de esto nos sale 34.6 y el ángulo es 30 grados menos 30 grados es 0, ¿no? Exactamente lo mismo está pasando acá. Entonces tenemos el voltaje de la carga ZC, que era este de acá, que es 3.46 con un ángulo de menos 90 grados. Entonces tenemos acá 3.46 con un ángulo de menos 90 grados. Y la impedancia para este caso es 100. Entonces tenemos 3.46 por 10 a la 3. No se olviden, esto sigue en kilovoltios. 3.46 por 10 a la 3 dividido entre 100 es 34.6. Y menos 90 menos 30 es menos 120 grados, ¿no? Entonces de esa manera hemos determinado todos los valores de las corrientes, en este caso, y los voltajes de carga que nos pedía el ejercicio. ¿Está bien, Noelia? Sí, está bien. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda, tiene alguna consulta, alguna pregunta más. ¿Nadie? Una aclaración. Esto último que hemos visto, ¿no? Los tipos de configuraciones, ya no va a entrar al examen, ¿no? Esto de acá, o sea, este cuestionario que van a hacer el día de hoy ya no va a entrar, ¿no? Como les había comentado, para los que han ingresado tarde, va a entrar para el cuestionario de la siguiente semana, porque igual y nos falta todavía compartir, ¿ya? O sea, nos falta compartir dos tipos de modelos más. Y aparte de eso, ver lo que es la corrección del factor de potencia. Entonces, con eso estaríamos terminando el día martes y su último cuestionario sería el jueves. No se olviden, el cuestionario ya está
en la plataforma, va a estar habilitado desde las 8 hasta las 9:30. Entonces tienen tiempito para repasar, tienen tiempito para estudiar. Entonces de 8 a 9:30 va a estar habilitado el cuestionario. Una vez que ingresen van a tener 40 minutitos para hacerlo, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de terminar? Dije, de la otra clase igual va a entrar, ¿no? En realidad va a entrar solamente de la clase que hemos tenido el día martes. Solamente de esa clase va a entrar el cuestionario de hoy día. Lo que hemos hecho hoy y lo que vamos a hacer el día martes de la siguiente semana va a entrar en el último cuestionario del jueves de la siguiente semana, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ahorita ya no entra, ¿no? ¿Alguna consulta más? Buenas noches, Inge. ¿Te has quedado viendo el partido, Aldair? No, estaba un poquito ocupado, va a disculpar, pero ya me he conectado. Te has conectado al final. Sí, es lo que importa. Lo que importa, ¿no? La intención es lo que cuenta. Ya, entonces, aprovechen este tiempito, repasen, ¿no? Repasen un poco y el cuestionario se va a habilitar en el horario que les he mencionado, ¿no? Solamente va a estar habilitado 1:30 y van a tener 40 minutos para hacer, ¿ya? Tienen 2 intentos por si acaso, entonces si no les va bien en el primero pueden hacer un intento más y la nota se va a promediar. Muy bien, chicos, entonces si no hay más consultas, no hay más preguntas, pónganse a repasar y tienen el cuestionario, ¿no? Una preguntita. Dime, Aldair. Entonces, ¿las clases acabaría el jueves con el último cuestionario o escuché mal? Sí, señor, la siguiente semana ya es la última semana. Ya, lo que vamos a avanzar el martes va a entrar el jueves. Lo que hemos hecho hoy día y lo que vamos a avanzar el martes es para el día jueves, correcto. Ya. Está bien, gracias. No te preocupes. Listo, chicos, nos vemos entonces. Que esté bien, hasta la siguiente semana, hasta luego. Chao, Inge, se cuida. Igualmente, Aldair, nos vemos.